buenos días para todos, muy bendecidos. Declaro lo que usted es, lo que Dios dice que usted es, un bendecido. Me gustó mucho de verles. Saludamos a todos los que están allá a través de la internet, sabiendo de que usted está ahí esperando esa palabra que Dios tiene para usted en esta mañana. Solamente le recomendamos que usted esté al tanto, porque nosotros no nos podemos estar distrayendo. Apague su teléfono, siempre le recordamos lo mismo, porque cualquier cosita nos puede distraer. Y ahí está la palabra que Dios quería para nosotros. Entonces, yo declaro en esta mañana que espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de su palabra están con nosotros. Amén. Amén. Así que con nosotros nuestro pastor. Bendecido. Vamos a mirar ahí en Hebreos 2. Hebreos 2. Y vamos a ver un verso 1. Que nos ayuda a desarrollar una conciencia libre de obras muertas. Tú lo conoces ya, yo te lo he leído muchas veces, lo hemos compartido muchas veces, pero tenemos que hacer caso a lo que aquí dice, por tanto, es que necesario que con más diligencia, yo espero que tú lo encuentres, porque es un versículo clave. O sea que la gracia está basada en principios. Los principios aprendidos en la gracia son los que te ayudan a no deslizarte. Es muy fácil deslizarse de la gracia y caer en rudimentos y en obra. Es fácil. ¿Por qué? Porque tanto la obra como la gracia están en el mismo libro. Y el libro se llama Biblia. Saludamos a la gente de Nueva York que están por aquí hoy. Qué bueno. Entonces, cuando la gracia y la ley están en el mismo libro, es necesario saber tener los principios claros que nos mantienen libres de peligro. Es como cuando uno va por una carretera, sobre todo carreteras peligrosas, que a veces hemos transitado por ellas en nuestros países, ¿verdad? Que tienen barrancos. Y en muchos lugares el gobierno se ha preocupado de poner una barrera de protección. En otros no. En otros el que se desliza, se va por el barranco y se mata. Pero en algunos lugares hay una barrera de protección, cosa que si tú te deslizas, la barrera te protege y no te caes por el barranco y no te mata. Entonces, los principios de la gracia es tu barrera de protección. Porque todos se encuentran en el mismo libro. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice, que divide bien la palabra de verdad. Lo que se estaba refiriendo era que este libro, que es verdad, hay que saberlo dividir, porque si no, lo mismo tú como iglesia de Jesucristo que eres, nacido del Espíritu, tú no naciste de la ley, tú naciste del Espíritu, puedes confundirte, deslizarte y empezar a aplicar a tu vida cosas que no son espirituales, sino terrenales, que era lo que correspondía a la ley. Porque las dos se encuentran en el mismo libro. Y la ley se basaba de las obras que el hombre hacía
para tratar de justificarse delante de Dios, y la gracia se trata de creer en lo que Él hizo, que lo hizo completo. Pero como todo está en el mismo libro, si no tenemos los principios claros, podemos deslizarnos. Entonces el principio es nuestra barrera de protección, que nos ayuda a si nos deslizamos, nos proteja y no nos vayamos por el barranco. Entonces por eso dice ahí, o sea, por eso es que este mensaje, este ministerio, es para gente que están en el negocio de renovar sus conciencias. El que quiere oír un mensaje diferente todos los domingos, o sea, que le ministren a lo sensual, que es lo nuevo que hay, y más música. Y hoy trajimos un violinista nuevo, y mañana un trompetista nuevo, y hoy pusimos luces diferentes. Y hoy ya las luces no solamente son luces, sino también tienen adornos y figuras. Y ya es un humo diferente, porque ya el humo no es blanco, sino es verdecito. El que está en eso, este mensaje no le aprovecha. Así es. Porque ese no está en el negocio de renovar su conciencia, recordando que nuestras conciencias fueron dañadas por un periodo de 2000 años. Y que recién hace 20 años es que Dios en su soberanía dijo, voy a empezar a destapar el misterio que yo tenía escondido. O sea, que estamos luchando contra una maldición de religión y de obras de 2000 años establecida en la conciencia del hombre. Entonces no es fácil. Por eso es que el consejo dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, que es bueno que tú atiendas a lo que vas a oír hoy, pero que con más diligencia prestes atención a lo que ya oíste, para evitar que nos deslicemos, porque deslizarse es diferente a caerse o tropezar. Uno tropieza y ya se cayó, pero el que se va deslizando poco a poco. Y un poquito de agua no hace daño, eso no salva ni condena. Y un pedacito de pan no salva ni condena, y se van deslizando. Y un poquito de aceite, ¿a quién le va a hacer daño? Eso no salva ni condena, y se van deslizando. Y cuando viene a ver, si no tienen los principios de la gracia establecidos, se deslizaron porque no tenían barrera de protección. Por lo tanto, vamos a Colosenses 1. Y como decía el apóstol Pablo, a mí no me es molesto volverte a hablar de las mismas cosas. Y para ti, es seguro. Colosenses capítulo 1. Estamos en el mensaje número 15, referente al reino. Colosenses capítulo 1. Y esto que vamos a leer ahí es el conflicto evangélico. La razón por la cual la gente no entiende gracia. Este es el conflicto. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el 13. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Cuando Pablo habla de pedir o de orar o de pedir ayuda, está hablando del Espíritu Santo. A ver si me explico. En esta dispensación que a ti y a mí nos ha tocado vivir, a Dios no se le pide nada. Así es. Porque Dios todo lo que iba a hacer lo hizo. Así es. A Jesús tampoco. Pedirle algo a Jesús es una falta de tantas cosas, porque Él te diría, fui molido por tus pecados. El castigo de tu paz de tu paso fue sobre mí. Llevé sobre mi cuerpo tus dolores y tus cargas, y por tu llaga, por mi llaga tú fuiste curado. ¿Qué más tú quieres que haga por ti? ¿Qué se me quedó por hacer que se me olvidó? Pero sin embargo, el Espíritu Santo sí. Entonces cuando tú veas ahí o leas en las epístolas de Pablo, que es donde se encuentra el corazón de la gracia, en esas 14 epístolas, que a veces las llamamos 14 pistolas, de pedir, a quien se le pide es al Espíritu Santo. Se le pide ayuda, porque fue lo que dijo Jesús:
a ustedes les conviene que yo me vaya, si me fuere dejaré un consolador, no os dejaré huérfanos, ese os guiará a toda verdad, a toda justicia, ese les revelará, iluminará, ese ayudará. Entonces cuando aquí está hablando de pedir o de declarar, está hablando del Espíritu Santo, no está hablando ni del Padre ni del Hijo. O sea, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué? Espiritual. De eso vamos a hablar hoy, de acomodando lo espiritual a lo espiritual. De eso vamos a hablar hoy. Entonces diga conmigo, hay inteligencia espiritual. Hay inteligencia espiritual. Porque el reino de la gracia es el reino espiritual, se trata de las cosas del espíritu. Diga conmigo, la gracia, todo está en pasado, Todo está en pasado. todo está terminado. Todo está terminado. Entonces lo que está en pasado y terminado, tú tienes que discernirlo. No puedes percibirlo. Tú percibes lo presente. Por ejemplo, si tú me traes un pedazo de pan, y inclusive tiene jamón adentro, y me dice, pastor, mira a ver si esto está bueno, me luce que puede estar un poco atrasado. Entonces yo pongo el pedazo de pan y el jamón, entonces digo, saca, manda, Rita, casa, jamón, jamón, Espíritu Santo, revélame si este jamón... Yo no hago eso, ¿verdad que no? ¿Qué yo hago? Yo abro el pan, Dios, esto está podrido. Si hay un frasco de leche en el refrigerador y tú llevas días ahí, tú quieres saber si está fresco, ¿qué tú haces? ¿Oras o qué haces? Lo abres y ¿qué haces? Eso se llama percibir las cosas. Diga conmigo, lo natural, se percibe. Se percibe. Lo espiritual se discierne. Entonces, como en la gracia todo está hecho, está terminado, tú no lo puedes percibir, porque no está presente. Digiere. Porque estamos entrenados a percibir, no a discernir. ¿Ves? O sea, el Espíritu Santo se ha convertido en las iglesias en un vehículo o instrumento de domingos. Entonces la gente, oído, escucha, ha sido entrenada, escúchame, para percibir al Espíritu Santo. Tú le preguntas a cualquier persona, claro, aquí no, porque ya tuve el movimiento aquí como es. Aquí es la palabra y bueno, y hacemos una música, vigilamos mucho la letra que va acompañada de esa música para hacer un preámbulo de los que van llegando, pero aquí es la palabra, porque la palabra es la única. Así es. Que te va a hacer libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ahí no dice que cuando el pastor te ponga las manos tú vas a ser libre. Así es. ¿Ok? Entonces, lamentablemente la gente religiosa, entiéndase evangélico, ha sido entrenada, oído, para percibir al Espíritu Santo. ¿Cómo lo perciben? Bueno, hay lugares que le dicen a la gente, venga vestido de blanco, porque eso entonces va a caer al Espíritu Santo. Los santeros se visten de blanco. Entonces la gente ha sido entrenada a percibir al Espíritu Santo por el movimiento, el corre-corre, los gritos, las luces, el humito, la música de fondo, los gritos, el que se cayó. Entonces esas son cosas que se perciben porque son del momento. Y el Espíritu Santo no se percibe, sino se discierne. Ese es el gran conflicto de la iglesia, por eso no entiende gracia, porque ellos quieren percibir la gracia. Ellos quieren percibir la gracia, oído, escucha, como si estuvieran viviendo en este momento en los tiempos de Jesús. Como si pudieran ver, como si pudieran tocar, como si pudieran oír. Por eso Pedro dice, nosotros escribimos, oído, lo que hemos visto y hemos oído. Pedro dice así. Pero Pablo dice,
Yo no escribo lo que vi ni oí, sino lo que me reveló Jesucristo. Eso es. ¡Qué bueno! Entonces la iglesia ha sido entrenada a percibir las cosas del Espíritu, por eso no las puede entender. Porque las cosas del Espíritu no se perciben, sino se disciernen. Lo espiritual es lo invisible, lo que no se ve. Por eso hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu Santo. La gente que no pasa tiempo con el Espíritu Santo no puede entender esto. Le puede agradar al oído, hello. Le puede agradar, le puede parecer interesante, un mensaje diferente. Pero una cosa es eso y otra cosa es entenderlo, abrazarlo. Decir, esto es mío, esta es mi bandera, este es mi sello, este es mi escudo, yo estoy marcado, yo fui entregado a esta clase de doctrina y de aquí no me saca nadie, no importa si yo esté con uno, esté con dos, esté con tres o esté con 15, de aquí no me saca nadie. Ahora hay gente que le lució interesante el mensaje, le pasó como a la gente que anduvieron con Jesús en aquellos tiempos. A ellos les gustaba el mensaje de Jesús, por eso lo andaban persiguiendo por todas partes, por eso no tenían ni radio ni televisión, en cualquier esquina que se paraba juntaba 3 o 4 mil gente que no tenían a veces ni con qué comprar la comida para regresar. Sin embargo, al mismo tiempo le atacaban y lo perseguían porque lo que Jesús venía hablando, aunque a ellos les gustaba, le rompía lo que ellos ya tenían. Y Jesús le dijo, es que el vino nuevo que yo hablo no se puede echar en odres viejos. Tú para poder recibir esto te tienes que olvidar de la obra y de la religión. Si no te va a hacer daño, si no, no te cuadra, no lo puedes entender. Entonces este es el conflicto, mira. Primero que te habla de una inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y perseverancia, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Diga, me hizo apto. O sea, tú no te haces apto tú. No importa cuántas veces vengas a la iglesia en la semana. No importa cuántas horas pases de rodillas. No importa cuántos días escogiste para pasar hambre, lo que llaman por ahí ayunar. No te hace apto. Él te hace apto. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en conocimiento. La palabra luz indica conocimiento. Tinieblas indica ignorancia. También fuimos entrenados para entender o creer que todo lo que era tiniebla tenía que ver con el pobre diablo, Satanás, Lucifer. Hay gente que está en la iglesia y andan en tiniebla, andan en ignorancia. Luz es conocimiento, la palabra santo indica gente separada. O sea, fueron separados de un lugar y puestos en otro. Entonces Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los separados en el conocimiento, el cual nos ha librado. Pregunto, ¿eso está en presente o pasado? Estoy leyendo Colosenses 1:13 ahora. El cual nos ha. ¿Cuándo te libró? Allá, ayer, pasado. Te libró. Si ya te libró, tú no tienes que ir a ningún lugar a que te libren. Ni a que te hagan cultos de liberación, preencuentro, encuentro, posencuentro, y te hagan, eso se llama una regresión psicológica, que eso es dañino, no tiene nada que ver con el espíritu. Eso lo hacen los psicólogos, lo hacen los psiquiatras, lo hacen los terapistas, para que la gente vaya regresando en su pasado lo más que puedan recordar hasta la niñez, y eso no tiene nada que ver con las cosas del espíritu. Eso es peligroso, porque ¿quién no tiene un trauma de la juventud adulta, de la adolescencia o de la niñez? Todos los tenemos,
pero eso no tiene nada que ver con los demonios, eso tiene que ver con las malas experiencias. Sí, claro. Claro, si tú vas a una iglesia que ministra liberación, eso que a ti te pasó, que todavía te está molestando porque no te han enseñado a bregar con eso, a decir que pasado es pasado. Y hay que dejarlo atrás porque pertenece al pasado y hay que trabajar en el presente para ir a un mejor futuro. Tú no puedes estar anclado en lo que te pasó a ti cuando tenías 14 años de edad. Aló, por favor. Pastor, es que tú no sabes lo que me pasó. No, yo no sé lo que te pasó. Yo sí sé que lo que te pasó te está pasando. Entonces eso hay que dejarlo atrás. Y si fue alguien que te dañó, pues eso hay que perdonar y olvidar. Y que allá Dios se encargue de eso. Pero eso no tiene nada que ver con que aquellas malas experiencias que tuvimos en el pasado, ahora yo llegue a la iglesia, el predicador me la haga recordar y cuando me la haga recordar, entonces me ministre liberación de demonios. Porque yo voy a creer que salí bien, pero a los 2 o 3 días voy a estar igual o peor y voy a perder la confianza en lo que me hicieron en la iglesia porque no me va a funcionar. No se trata de demonios, se trata de una conciencia, un subconsciente que está intoxicado por experiencias malas vividas que marcan a la gente. Y con eso hay que saber trabajar. Bueno, pero eso es otro tema, eso es una consulta que es más costosa. Pero es importante que nos fijemos en esto, el cual nos ha librado. Diga, ya yo soy libre. Yo soy libre de la potestad de la ignorancia. Y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces el conflicto que tiene la gente es que cuando la gente recibe a Jesucristo, ya bien sea en una iglesia, en un programa de radio, en la casa, en una carretera, donde quiera que la persona decida y reconozca que necesita que Dios intervenga en su vida, esa persona es trasladada al reino de su amado Hijo. Pero sucede que viene trasladada al reino de su amado Hijo con una mente de tinieblas. Igual que si tú vas a otro país, tú vas a la China, y quieres hablarle a los chinos en español. ¿No te entiendes? Igual que el que viene al reino del amado Hijo de Dios y quiere seguir hablando y pensando y actuando de la misma manera que funcionaba antes. No le va a funcionar, no funciona. Por eso entonces es que uno viene a la iglesia o a un lugar donde se reúne la gente para empezar a desarrollar conciencia de reino. Lamentablemente las iglesias no hacen eso. Las iglesias, tú llegas a la iglesia y lo que te ministran es intimidación, manipulación, condenación. Y yo no sé si tú estás enterado que esos son 3 ingredientes que pertenecen a la rama de la brujería. Todo lo que te influye a ti temor. Si yo en esta mañana aquí en mi mensaje, yo te influyo algún temor, entonces a través de mí no ministró el Espíritu Santo. Porque Dios no es temor. Dice la palabra que el perfecto amor echó fuera todo temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo o consecuencia. Entonces toda predicación, aprende, pues si algún día no estás aquí, tú le puedes poner el termómetro a los predicadores. Toda predicación que te influya o te ministre temor al final, al medio, al principio, el espíritu que está imperando ahí no es el Espíritu Santo, no importa las luces, no importa el humo y no importa las canciones. Eso es. Entonces diga conmigo, yo fui trasladado. Yo fui trasladado. Eso es lo que a ti te pasó cuando reconociste que Jesucristo era el Señor. Qué bueno, gracias a Dios. Fuiste trasladado. Ahora escucha, el traslado al reino, oído. El traslado al reino en esta dispensación no es igual que el traslado como cuando en los días de Enoc o en los días de Elías, porque era otra dispensación. En los días de Elías o en los días de Enoc, el reino de Dios todavía estaba en los cielos.
Por eso cuando la gente era trasladada así. ¿Mm? Pero en los días de nosotros ya el reino no está allá. Ya el reino está aquí. Entonces si tú vas a ser trasladado, tú no puedes ser trasladado así. Si no puede ser, tiene que ser trasladado así. De un lugar para otro, pero no arriba, sino aquí mismo. Porque ya nosotros estamos en el reino. Lo que tenemos que ocuparnos es de desarrollar una conciencia conforme al reino. Es lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33. Buscar primeramente el reino de Dios y cómo éste opera. Porque si uno no sabe cómo opera el reino, no puede funcionar en él. Y todas las demás cosas, ¿qué van a hacer? Añadidas. Apunta por ahí si no lo has apuntado. Estamos hablando de un reino. Yo estoy haciendo caso al consejo apostólico de prestar atención a lo que ya hemos oído. Un reino tiene protocolo. Protocolo quiere decir que en ese reino uno funciona conforme a las normas de ese reino. Uno no funciona a la manera de uno. Porque no va a trabajar. Te permiten hacerlo, pero no te va a funcionar. Eso se llama protocolo. Dentro del protocolo existe el lenguaje. En los reinos hay un lenguaje. Por ejemplo, en este reino de la gracia nosotros hablamos diferente al reino que existía antes. Lee conmigo Mateo capítulo 21. Verso 23. Capítulo 21, verso 23. Hablé con una persona del extranjero, hablo mucho con gente del extranjero, que se pegan ahí al internet. Hay un clamor mudo de la gente. Están en las iglesias porque son gente buena, son gente que aman a Dios, pero están allí diciendo, esto no puede ser el evangelio. Me dicen, pastor, doy gracias a Dios por ti, porque en los 25 años llevas ahí predicando esa gracia, no has cambiado. Te has mantenido como un faro donde yo puedo ir a mirar en medio de la tormenta. Bueno, gracias Dios. Mateo capítulo 21, verso 23 dice, cuando vino al templo, ¿dónde vino? Al templo, los principales, ¿quiénes? Sacerdotes. Esos eran los líderes espirituales de aquel momento. Y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? O sea, leo esto para identificar con quién estaba él hablando. Sacerdotes, líderes espirituales. ¿Ok? Después tú en tu casa, si quieres, sigues leyendo todo el contexto, pero yo voy a ir al verso 43. Para ver qué fue lo que Jesús le dijo a esos líderes espirituales. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Quiere decir que en aquel momento los que manejaban el reino, que era un reino terrenal, porque dependía de la obra que se hacía, 613 mandamientos ceremoniales, ojo por ojo, diente por diente. Eran los sacerdotes del pueblo de Israel. Y Jesús le dijo a esa gente ahí en la puerta del templo, el reino va a ser quitado de ustedes. Se va a acabar el reino terrenal para establecer un reino espiritual. Y se va a ser entregado a gente que produzca los frutos de él. Quiere decir que hemos cambiado el reino de posición.
quiere decir que en este reino hay un protocolo diferente. Quiere decir que dentro de ese protocolo hay un lenguaje que es diferente. No podemos usar el mismo lenguaje, conflicto que tienen los evangélicos, que abren cualquier lugar de la Biblia y hablan cualquier cosa pensando que eso pertenece al reino de la gracia, y no es así. Entonces, conforme al reino de la gracia hay un lenguaje. Por eso la gente no entiende cuando hay en Marcos capítulo 16, donde ya Jesús dio los últimos consejos y dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Observa que no dijo los evangelios. No dijo los, o sea, no hablaba de Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Hablaba de el evangelio de la gracia, un solo evangelio. Y una de las cosas que dijo, hablarán nuevas lenguas. La gente cree que es hablar las lenguas espirituales o angelicales que se hablan. Y eso no tiene nada que ver. Lo que está hablando es, hablarán un nuevo lenguaje. Por ejemplo, aquí no se dice bendecido ni bendiciones. Eso me lo decían, perdón, Dios te bendiga ni bendiciones. Eso me lo decía mi abuelita. Aquí se dice bendecido, porque está en pasado. Ya yo fui. Aquí no se habla, en el reino de la gracia, no se habla de Jehová. Porque dice que aquel que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Dios, diga Dios, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, en esta dispensación de la gracia, Dios mismo dijo, no más Jehová. Ahora con un solo nombre lo resuelven todo. Todo está encerrado en ella. Entonces, en esta dispensación hay un nuevo lenguaje que pertenece al reino o al protocolo del reino de la gracia. Hay que cambiar el lenguaje. Dentro del reino, además de haber protocolo, hay edictos y decretos. Edictos y decretos. Te digo uno, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Creímos por lo cual hablamos. Primera de Corintios 14:3. Creí por lo cual hablé. Allá en los tiempos de la ley era creí por lo cual obré. Aquí es creí por lo cual hablé. Ese es tu sacerdocio. La profesión tuya como sacerdote es hablar. Por eso te han dado edictos y decretos para que hables conforme a ellos. Mira el caso típico, el símbolo, el ejemplo. Moisés se encuentra con la roca que simboliza ¿a quién? A Cristo, a la unción. Y Dios le dice, primero, obra. Agarra la vara de Moisés. Por ahí hay predicadores todavía con la vara de Moisés. La vara de Moisés simboliza la obra. Y con la vara le dice, golpea la peña y hiérela. Y con la vara Moisés le da los golpes a la peña y la hiere. Tiempo más tarde, la misma peña, diga que ya estaba herida. Ya estaba herida. Ya no era necesario volverla a herir. Dios entonces le dice, suelta la vara y háblale. Entonces cuando tú ves el ejemplo, porque todas esas cosas pasaron con ejemplo, lo que nos está diciendo es que ya Jesús fue herido. Entonces tú no puedes estar hiriéndolo cada vez que necesitas algo. Tú ahora le hablas a la peña, ¿viste? Por lo que él ya hizo, tú hablas, declaras, tú recibes y le das la gracia. Entonces hay un lenguaje también diferente, que es un lenguaje espiritual. ¿Por qué? Porque las palabras escritas se ven, pero las habladas no.
Entonces las palabras que tú hablas solamente se pueden ver en el mundo espiritual, solamente se pueden discernir en el mundo espiritual, porque estamos en un reino espiritual que discernimos lo que no se ve. ¿Estamos bien hasta ahora? Te tienes que aplicar ese cuento. Lee conmigo, bueno, sigue apuntando ahí, además de protocolo, edictos o decretos, reino se trata de posesión. Se trata de territorio. Se trata de sucesión. Por eso nosotros pertenecemos a un reino de sacerdotes sin haber hecho nada, porque el rey simplemente recibe como sucesión. Se trata de que hay un rey y en ese reino siempre hay un sello, un escudo, una bandera. La gracia, estamos firmes en la bandera de la gracia, una bandera que donde quiera que uno va, si ha sido circuncidado por la gracia, uno planta esa bandera. Uno no se esconde en el trabajo de la gente y dice, no, yo no voy a ninguna iglesia. ¿Y a qué iglesia tú vas, no? Una que está por allá, por allá, mira, por Hollywood, ¿Y cómo se llama? Por el arco de enseñanza. Y el pastor, un tanquecillo, así. Ah, tú dices, huye de ahí, huye. Segunda de Pedro. Tienes que llegar y plantar tu bandera. Así es, Señor. Así mismo es. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dígamelo. ¿Se me acabó la qué? La cita que dice que ya el rey no está aquí. Busca Hebreos capítulo... No importa, nosotros no estamos con prisa. Válida la pregunta, porque imagínate. Hebreos capítulo 12. Vamos a darte varias, ¿está bien? Hebreos capítulo 12. Verso 28. Dice, así que recibiendo nosotros, que estamos aquí en la tierra, un reino inconmovible, tengamos que gratitud, y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor o reverencia. Busca también en Lucas capítulo 22. Lucas 22. Verso 28. Te voy a dar 4. 4. Nunca se puede establecer nada con un solo versículo. Uno de los principios de una buena doctrina. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno ¿qué? Un reino
como mi Padre me lo asignó a mí. No dice por lo menos aleluya, ni gloria a Dios, nada dice. Lucas 17. Verso 20. Lucas 17, 20. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo allí, aquí, o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Diga, ya está. One more. No sé, ya tú estás en el reino. Lo que no había sido trasladado, ¿viste? Pero ya fuiste trasladado. Pero todos vinimos con mente de tinieblas, ¿verdad? Vinimos uno con mente de brujería, otro de santería, otro de catolicismo, otro de evangélicos, de estos evangelitólicos que parecen los evangélicos, son unos católicos iguales. Hacen lo mismo con diferentes maniobras y trucos y diferentes nombres, pero es todo lo mismo. Es una mala copia de los católicos. Lucas, ¿qué? 12, verso 32. No temáis, manada pequeña. Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, le ha dado la gana daros el reino. Y si lees el versículo anterior, mira por dónde él viene. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y cómo éste opera. Porque si a ti te entregan un reino, te tienen que explicar cómo él opera, si no te pierdes dentro del mismo reino. ¿Ya? Te di 4, ¿está bien? Bueno. Estábamos en Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 1. Acuérdate que ese reino se lo quitaron a los israelitas. Los israelitas no tienen nada. Los judíos no son el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios es la iglesia. Ellos tendrán que en algún momento entrar por ahí, los que quieran. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, tú alcanzaste una fe igualmente preciosa que la de Pedro. Gracia y paz. Dile el saludo. ¿Cómo es el saludo? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pasado. Si te las dieron, entonces tú no tienes que estar yendo a cultos de oración a estarle pidiendo nada a Dios. Por lo menos no es lo que dice ahí. Ya te dieron. Ya te dieron. Pero sucede que las cosas no son como la salvación. La salvación no tiene condiciones. La salvación no es ni salvación, a ver, sino es un regreso. O sea, cuando nosotros salimos de donde salimos, que salimos de Dios, salimos con pasaje ida y vuelta. Garantizado.
quiere decir que en algún momento dado esto nos toca el momento de nuestro viaje. Unos más, otros menos. Como decíamos no hace mucho, que llega el momento en que uno tiene más gente del lado allá que del lado acá. Cuando tú ves que tienes a los abuelos, papá, mamá, los hermanos, los tíos, tú dices, me andan dando la vuelta. Y cuando tú miras para los de aquí, lo que tienes son un nieto, dos nietos, y los hijos ni los ves, tú dices, Entonces tú regresas. Claro, hay gente que regresan prematuramente con X, ¿no? Pero la salvación es una cosa garantizada. Tú lo que estabas era extraviado. Muchas veces la gente se extravía porque no se dan cuenta que los mandaron aquí a la tierra con un propósito que fue a establecer el reino de la gracia. Entonces se extravían por diferentes lugares, ¿ves? Pero las cosas sí tienen condiciones. Y ahí lo dice, ¿ves? Ahí te habla de la vida y te habla de la piedad. La piedad está garantizada, las ciertas cosas de la vida tienen condiciones. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, número uno. Si tú no tienes el conocimiento de que ya te fueron dadas, no vas a creer que las puedes recibir. Que aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe demostración, a la demostración conocimiento, o sea, uno demuestra con conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, ingrediente sumamente necesario, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, ¿viste la condición? Porque si estas cosas están en mí y abundan, porque puede ser que no estén en mí y no abunden. Yo sea todo lo contrario, lo que dice ahí, no tenga dominio propio, sea un volado, no, por cualquier cosa me escandalice, forme un lío, forme un rollo, no tenga conocimiento, no tenga demostración, no tenga paciencia, entonces estas cosas no están en mí. Pero si estas cosas están en mí, y no solamente están, sino abundan, porque todas ellas uno va creciendo en ellas. Tú tienes un poquito de amor hoy, mañana puedes tener un poquito más. Pastor, ¿cómo se ama? Amando. Se ama al inamable. ¿Cómo se dice? Inamable. Pastor, quiere decir que al inamable yo me voy de rumba con esa persona. No, ¿qué decir eso? Pastor, quiere decir que para demostrar el amor lo me invito para mi casa. Tampoco tienes que invitar a la casa. Simplemente lo tratas con educación, con cortesía y no le deseas daño ni hablas más de esa persona con nadie. Porque cuando tú hablas más de esa persona, tu conciencia no entiende de quién tú estás hablando. Lo que sí tu conciencia entiende es las virtudes y adjetivos que estás hablando de la persona. Cuando vienes a ver, te empiezas a llenar de todas esas cosas y tú dices, ¿y por qué me sentiré tan incómodo y tan mal si no me ha pasado nada? Pero es que has hablado mucha... Cativilla, ¿qué se dice? Eso le decían en el campo a lo que picaba el pollo. Entonces, en estas cosas se va creciendo, en afecto fraternal, en conocimiento, en fe, en demostración, dominio propio, en paciencia, todas esas cosas se van creciendo. Donde único tú no creces es la salvación. Ya tú estás salvado. ¿Qué puede añadir a tu salvación un mensaje más? Que en el primer mensaje fuiste al primer cielo y en el segundo, el segundo. Y en el tercer mensaje, el tercero. ¿Allá por dónde vas? Ya te fuiste del cielo, ya caíste en el hoyo negro ese que no se sabe, por allá por el universo, estás perdido por allá. A la salvación no hay que añadirle. Ahora, pero al crecimiento sí. ¿Ves? Entonces la piedad está garantizada, pero las cosas que pertenecen a la vida no lo están. Entonces dice ahí,
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene la vista qué? Y no estábamos hablando de vista de espejuelo, de vista espiritual, inteligencia espiritual. Es ciego, habiendo olvidado, oído, la purificación de sus antiguos pecados. ¿De cuántos pecados? De todos. Quiere decir que el que ha olvidado eso no se siente apto para nada. Pero el que entiende que con una sola ofrenda lo hicieron perfecto para siempre, entiende que tiene derecho a todas esas cosas. Qué bueno. Pero en un ministerio, una iglesia que todos los domingos te mandan a que pases al frente para que te reconcilies, tú no puedes tener conciencia de que tus pecados fueron perdonados si todos los domingos te los reviven. Ahí no puedes ir para ningún lugar, no puedes prosperar. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, oído, porque de esta manera que acabamos de leer ahí, os será otorgada, ¿cómo? Amplia y generosa entrada en el reino eterno. Quiere decir que uno puede tener entrada al reino y ser una entrada angosta y ser una entrada escasa. ¿De qué depende? De las cosas que nos está hablando aquí, que pertenecen al protocolo que estamos hablando ahí. Lee conmigo 1 Corintios 2 y le damos un toque ahí a lo que queríamos hablar hoy. Porque se nos fue casi el tiempo. Entendamos esto, que Dios nos ha llevado de la mano desde el principio. Mira, dispensación por dispensación, paso a paso, cariño a cariño, ejemplo a ejemplo, símbolo a símbolo, paciencia con paciencia, miles de años de la mano, para que entendiéramos finalmente la gracia. Te lo voy a decir otra vez. Dios nos ha llevado de la mano a través de miles de años. Símbolo tras símbolo. Ejemplo tras ejemplo, paciencia tras paciencia, cariño tras cariño, perdón tras perdón, amor tras amor, para llevarnos a donde estamos, para que entendamos la gracia. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque era lo único que había por entender. Porque dice Efesios 3, que Dios, antes de la fundación del mundo, antes que tuviera Adán, estuviera Eva, la jirafa, los caballos, todas esas cosas, Él estructuró la gracia. La preparó, la arquitectó, la miró, la examinó, la gustó, la ajustó, le hizo los ajustes necesarios. Y yo sé que va a pasar esto, pero entonces esto va a producir esto otro, y le ordeno a estas cosas que cuando esto pase, ellas se manifiesten así y se manifiesten de esta otra, porque en esto no tienen nada que ver ellos, yo soy el soberano Dios. Y después que la estructuró y la miró y se deleitó, dijo, ahora la escondo. Por eso la llama el misterio escondido, la perla de gran precio. Y después que la escondió, entonces nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza, ¿ve? Y nos bendijo con toda bendición antes de la fundación del mundo, según nos escogió en él. Y ya después que estábamos creados, entonces dijo, ahora voy a crear ese planeta llamado Tierra.
Entonces por eso es que nos llevó desde el principio, Dijo, vamos a poner ahí a Adán y a Eva. Y vamos a decirle a Adán, va a venir ahí un aparecido con un conocimiento, no lo comas porque te va a crecer una conciencia, Adán. Y entonces Adán imagínate, nos vamos a separar tú y yo, Adán, sabiendo Dios, que aún la propia mujer que Dios le iba a dar, iba a recibir el conocimiento que el aparecido Satanás le iba a impartir y que Adán iba a desobedecer a Dios, iba a incurrir en transgresión, y iba a hacerle más caso a la mujer que a Dios, como la mujer le hizo más caso al aparecido a Satanás que a lo que el marido le había dicho, y finalmente pasó lo que ya oído, escucha, lo que ya Dios sabía que iba a pasar. No, hay gente que todavía piensa que de momento Dios estaba viendo la novela, ¿no? La casa de al lado. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice la novela? La casa de al lado, lo que es. Lo que es no es lo que parece. Ah, lo que es, no, lo que parece no es lo que es, así es. Y que entonces de momento Dios miró por la ventana y dijo, ¡ay! Me desobedecieron, ¿qué haré? ¿Quién podrá ayudarme ahora? No, sino que Dios tenía ya preparado y sabía que Adán se iba a poner un taparrabo de higuera y que la higuera, como la había arrancado de su origen, se iba a secar y iba a estar otra vez en cuero, desnudo. Y entonces Dios, para, enseñarnos a nosotros y llevarnos de la mano, que no era de lo que el hombre hacía, sino lo que hacía Dios para el hombre, nos enseñó que entonces Dios fue y mató un animal. Dios mató el animal y con el cuerpo partido y la sangre derramada cogió pieles y vistió a Adán y vistió a Eva. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros, miles de años de la mano, poquito a poco, cariñito a cariñito, que tú miraras y entonces vieras y dijeras, el primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Yo no puedo hacer como el primer Adán, producir obra para justificarme delante de Dios, sino que la palabra dice que Él es el que me justifica, que aquel que no conoció pecado, Él lo hizo pecado para que yo fuera hecho justicia de Dios en Él. De la mano. Gracias, Dios. Tan sencillo, tan facilito. Y la gente, la religión, que fue lo que inventó el diablo desde el principio, embrutece a la gente, no los deja ver la revelación de Dios. Hoy en día están comiendo pan y diciendo que es el cuerpo de Jesús. Fíjate si se han embrutecido, que aún los judíos que andaban con Jesús cuando Jesús le dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, no intentaron comérselo. Entendieron que era un símbolo. Y hoy no entienden, hoy se comen el símbolo y no disciernen al verdadero. Primera de Corintios 2. Hay iglesias que tienen hasta Santa Cena en delivery. ¿Cómo? Y los hermanos González no pudieron venir. No, el viejo está enfermo. Bueno, dile a los diáconos que le lleven allá. Que le lleven el cuerpo de Cristo y la sangre. Cara. Tú después te preguntas por qué no lo quieren. De hecho, mira, comerse un pan de eso es la blasfemia. Comerse un pan de eso en una iglesia y decir que es el cuerpo de Cristo. Dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, más nada. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oído. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Yo espero que yo he hablado una sabiduría que tú has alcanzado madurez y la entiendes. Y sabiduría no de este siglo, no de este sistema, ni de los príncipes de este sistema que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestro beneficio, la que ninguno de los príncipes de este sistema conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, diga ni ve, ni oído oyó, diga ni oye, ni han subido en la conciencia del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios no las reveló a nosotros los que le amamos por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, oído, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, haciendo que, ayúdame, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo pregunto en esta mañana, si yo te preguntara en tus propias palabras, defíneme lo que es espiritual, ¿qué tú me dirías? Cualquiera. Lo que no se ve, lo invisible, ¿sí? Okay. Si yo tengo un frasco de aceite, ¿eso es espiritual? No. ¿Verdad que ese frasco de aceite yo sí puedo olerlo y decirte si está rancio? ¿Verdad que yo no tengo que orar para saber si está rancio o si tiene canela o si tiene jengibre o si tiene... Y un pedazo de pan. ¿Verdad que yo no tengo que orar para saber si está duro, si está viejo? ¿Verdad que no? Eso nada más que con morder lo tengo. Entonces nosotros acomodamos. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, que no la linterna. Y cuando dijo, yo soy el Cordero de Dios, que era un cordero de 4 patas. Cuando él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que se lo comieran? Canibalismo. Nos estaba hablando de discernir su carne partida y su sangre derramada y lo que eso produjo en el sacrificio en favor de nosotros. Eso se discierne por el Espíritu, no se discierne, no se puede percibir. Ahora mira el verso 14 y ahí nos vamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, oído, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces cuando la gente quiere percibir las cosas del Espíritu, no las entiende. Y tú le puedes abrir la cabeza en dos y decirle, pero mira, aquí lo dice, pero cuando ellos quieren
percibir las cosas del Espíritu que dice ahí, no las entiende, porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente, no se perciben por la carne. ¿Estamos? Entonces yo declaro que en esta mañana tú te vas bien circuncidado. Vamos a declarar la palabra por el dinero, por las ofrendas, por los diezmos. Si tú llegaste un poquito tarde, lo depositas aquí. Qué bueno. Recordemos que nosotros entendemos que el dinero no se trata de dinero, se trata de una adoración a Dios. ¿Alguien más? Vamos a estar en pie o sentado o acostado, como quieras. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es la que nos hace libres. Yo declaro en esta mañana que espíritu de revelación y sabiduría han llegado a la gran cantidad de personas que a través de la internet y la televisión nos sintonizan literalmente en todo el mundo. Y las personas que se han dado cita en esta mañana para recibir tu palabra, yo declaro que espíritu de revelación y sabiduría está en ellos para que esta palabra les sea revelada. Yo en esta mañana, de igual manera, declaro sobre esta finanza. Y declaro tu palabra, que dice que si el principio de la masa es santa, el resto de la masa también lo es. Declaro que a pesar de lo que pueda estar pasando a nivel nacional o mundial en cuanto a lo económico, yo declaro, Padre, ventanas abiertas para estas personas. Declaro que el Espíritu Santo le da sabiduría, les da paciencia para saber que lo de ellos está seguro y que lo de ellos nada ni nadie se lo quita. En esta mañana te doy gracias por las mismas personas que a través del internet hacen lo mismo. En forma de adoración lo levanto a ti, Padre. Y lo declaro en esta mañana, este dinero santo, donde quiera que tu palabra llegue a liberar a una persona del yugo de la religión, tendremos parte nosotros en ese propósito tuyo, que en un final es el propósito por lo cual estamos aquí. Gracias, Padre. Nos mantendremos firmes en la gracia y con esa bandera levantada, que sirva como un faro para muchas personas que están cansados ya de tanta religión. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ah, mira, a ver.